Buenos días, chicos, Dios los bendiga nuevamente. Quiero que comencemos a compartir nuevamente este tema acerca de la literatura latinoamericana. Hoy vamos a profundizar en tres periodos literarios que son el romanticismo, el modernismo y la vanguardia. Son tres periodos literarios que vienen después del periodo prehispánico, hispánico, neoclásico y del periodo de la independencia y del periodo neoclásico. Después de estos aparecen estos tres. ¿Y por qué es necesario hablar de los periodos de la literatura? Este tema, como ustedes se darán cuenta, tiene mucha inmersión en el área de sociales, les va a servir bastante. Pero tenemos que hablar acerca de la literatura a través de los tiempos, porque es necesario reconocer que todos los cambios que presenta la sociedad generan una influencia en lo que se produce, en las canciones, en la poesía, en la dramaturgia, en los géneros cinematográficos y obviamente en los libros. Vamos entonces a reconocer un poco más a fondo el género del periodo de la literatura romántica. En la literatura romántica es errado decir que este periodo del romanticismo, aunque se habla del amor, no es un periodo que lo caracterizó porque la sociedad vivía tomada de la mano del uno del otro. Entonces es equívoca la idea de decir que es un periodo romántico, quizá porque todo el mundo se amaba. Al contrario, es un periodo en donde se ama completamente, apasionadamente a la patria. Sí, esta imagen vemos pues un amor hacia Colombia, pero estamos hablando de toda América, entonces es un amor hacia esas raíces, hacia el sentido de pertenencia que estaban despertando en ese momento la sociedad por su patria, por su tierra y por sus linajes. Ahora, estas son las características de la literatura como tal. En la narrativa se presentó la novela americana, es decir, con tintes y matices sobre nuestro folclore, sobre nuestras costumbres, sobre nuestra dialéctica. Ya no era vergonzoso hablar en un texto acerca de quizá nuestra población indígena, ¿cierto? En otro tiempo quizá no se hablaba porque no era como permitido, ¿sí? No era válido dentro de los aspectos de la narrativa. Pero en el romanticismo las personas se rebelan y comienzan a amar sus propias raíces. Entonces, en sus novelas habían muchos tintes americanos en donde se reconocía todo el contexto cultural. También se presenta el cuento con estos mismos matices americanistas. Se presentan las constituciones políticas, la constitución de Colombia y de las demás ciudades, es el periodo en donde más se presentan estos tipos de textos. La prensa, en vista de ya, bueno, obviamente no teníamos muchas empresas, bueno, muchos periódicos en apertura, pero la prensa fueron textos bastante fuertes en este periodo porque lo que generaban en la sociedad era ese sentido de revolución. Hay que tener en cuenta que esta forma de prensa al inicio se ponía, era una cartelera en la plaza, y el que supiera leerla tenía que transmitírsela a los demás del pueblo o de la plaza en donde se encontrara. Así era como funcionaba. En la lírica encontramos los diferentes himnos, el himno nacional, los himnos de los diferentes departamentos, los himnos de las diferentes ciudades en Hispanoamérica. La música con marcaciones de la cultura, entonces obviamente ya no hay vergüenza, sino más bien hay como un orgullo patriótico, entonces se da con mayor ahínco el tango, el bolero, el vallenato, sería aquí en Colombia, y todas la cumbia, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Perú, México tiene su propia cumbia, todos con matices de folclore diferentes, pero la gente comienza a valorar sus raíces y su cultura. En la dramática, en los textos dramáticos que se presentan tanto escritos como actuados eran más revolucionarios. Se dan las primeras compañías de teatro y los temas que se presentan en esos tres, en la narrativa, en la lírica y la dramática, se hablaba acerca de la muerte, temas que en otros tiempos no se podían hablar, acerca de la soledad, y en este periodo las personas, sobre todo como tienen ese sentido patriótico y ese idealismo de una sociedad perfecta después de ser liberada,
Entonces aparecen esos sentidos, de ese sentimiento de soledad, de angustia existencial y de depresión. Es un periodo que fue muy marcado por el suicidio en vista de ese sentimiento ideológico que nunca se alcanzará. Se habla acerca de los héroes patrios, obviamente en los himnos, por ejemplo. Está el sentimiento, ese sentimentalismo de lo que se perdió, de lo que no se logró y de lo que se dejó de hacer. Se habla en los textos sobre la diferencia racial fuertemente. Por ejemplo, vemos en el libro La María, que aunque es colombiano, hay un fuerte tinte en donde se pronuncian las clases sociales, incluso la estratificación por raza. ¿Sí? El rechazo, se habla también en este periodo, en estas producciones narrativas, líricas y dramáticas, hay un rechazo a las formas poéticas anteriores, que tenían que ser esquematizadas, sino que se da una apertura a una poesía más abierta, a una narrativa más libre y a una dramática con mayores propuestas. Esto es básicamente cómo se presentó y los temas del periodo del romanticismo. Aquí para que recordemos que es realmente amor a la patria e idealización completa, idealización del ser humano. Ellos pensaban en ese tiempo que si se iban a liberar las Américas, la vida iba a ser perfecta, la sociedad iba a ser perfecta, el ser humano iba a ser perfecto y pues obviamente no sería así. Ahora vamos a mirar el periodo del modernismo, perdón, el periodo del modernismo y la industrialización. En este periodo vemos cómo después de venir de ser subyugados por países extranjeros, en este caso España y quizá evangelizados por otros, como Inglaterra, entonces a través de ese cambio de cultura viene la industrialización a la sociedad. Viene esa industrialización, vienen las máquinas, no la tecnología, sino la industrialización. La llegada de los televisores, entonces quizá alguno de sus padres les pueden relatar acerca de esto, cómo un televisor servía para todo un barrio, ¿cierto? Para varias familias lo compartían. La radionovela, las imprentas, las primeras máquinas para poder imprimir periódicos de manera formal para varias personas. Ya no era una sola cartelera, sino varias, o un periódico para cada persona. La plancha, y aunque de carbón, esto es parte de la industria, porque antes no existía, entonces es parte de la industria. Surge algo que es llamado el mal del siglo, y este mal del siglo es porque las personas tienen temor que a través de que en España está esa revolución industrial, viene y nos afecta aquí la industrialización también, las personas piensan que ya no son útiles para la sociedad y comienzan a caer en depresión, pensando que el mundo quizás se va a acabar, que ya todo está inventado y que no hay nada más que hacer, ¿cierto? Y que los van a hacer a un lado del ser humano, entonces entran en ese mal del siglo. Aparecen nuevas profesiones como la secretaria, por ejemplo, los ingenieros, los psicólogos, para este periodo más o menos. Entonces, por eso también la gente presenta ese tal mal del siglo, porque piensan que van a ser, los comienzan a hacer en cierta manera a un lado de la sociedad. Entonces nos damos cuenta que la gente tiene que ser mucho más preparada. Se da el voto femenino y se da apertura a la mujer con eso también, incluso para que ella sea una redactora, para que la mujer también sea una escritora, porque recuerden que en otro tiempo a la mujer no le era permitido escribir, y si ellas escribían o componían un poema o un texto, lo ponían con un seudónimo o el nombre del esposo, el cónyuge, para no poner el de ellas, porque pues no se podía, no era permitido. Es un periodo muy marcado por los partidos políticos, entonces los textos que surgen hablan acerca bastante de la política. La principal influencia era de Francia e Inglaterra, Francia por la colonización, Inglaterra por la evangelización. Ellos llegaron, nosotros de Suramérica fuimos colonizados, pero en Norteamérica fueron evangelizados, descubiertos. El nivel educativo mejora, las personas comienzan a prepararse, a educarse más, comienzan a salir de ese nivel de analfabetismo, entonces los textos que se generan son mucho más educados y con mayor exigencia. Y hay un alto nivel del lenguaje debido a esa misma educación. Se presentan fuertemente los exilios, porque las personas, por ejemplo, como José Martí, que escribía textos criticando los partidos políticos o a las dictaduras que habían en ese tiempo en América, entonces en esos países no estaban de acuerdo, los exiliaban y ellos pues tenían que escribir desde otros países, incluso como José Martí murió desde el exilio.
Los temas en la narrativa son los siguientes: la novela, el ensayo. La novela obviamente sigue marcada por tintes muy americanistas, perdón. El ensayo, porque obviamente hay más crítica social hacia esos partidos políticos. El cuento, con esos mismos tintes americanistas. Está la exposición, en vista de que se presentan las nuevas profesiones y la industrialización. Entonces hay textos expositivos para aclarar y explicar las metodologías. Se da la fábula. ¿Por qué razón? Porque está el nivel educativo en desarrollo. Entonces la fábula también busca ese sentido pedagógico porque hay una moraleja. En la lírica se presenta la poesía un poco más estética. En el romanticismo era totalmente libre, entonces algunas personas tomaban esto como que ya era mucha libertad y lo que se producía era demasiado mediocre. Entonces en este periodo se retoma un poco eso de una poesía un poco más cuidada. Se trabaja mucho el soneto, no quiere decir que haya nacido acá, en otros periodos también, pero en este periodo sobre todo se ejercita bastante el soneto, porque es mucho más especializado. Recuerden que son 2 cuartetos, 2 tercetos, 14 versos en decasílabos, bueno, octosílabos, perdón. Y la canción con temas y tintes de este periodo. Las canciones hablaban acerca de lo que pasaba en este entorno. En la dramática se presenta el teatro, donde también se refleja el mal del siglo, esos problemas, se hacía a través de la comedia, por medio del teatro, el teatro menor, que es más corto, y el teatro existencialista. En esas obras de teatro se hablaba acerca de los problemas de la muerte, la depresión, el estrés, la angustia. Esos son los temas de esas obras de teatro del periodo modernista. Ahora vamos a compartir este video porque hay cosas que rigieron como tal, como simbolismo, en este periodo modernista. Entonces quiero compartirles este video para que nos quede un poco más clara la idea. Bueno. Modernismo hispanoamericano. Comenzó en el siglo XIX y terminó en el siglo XX. Fue influenciado por el simbolismo francés y buscaba desligarnos de la tutela española, expresar la realidad de los nuevos países, pero sobre todo superar la realidad materialista que rechazaba a los otros. O en pocas palabras, trataba de superar a lo que también es conocido como realismo. El autor más conocido es Rubén Darío. Dio inicio a esta corriente. Recuerden muy bien este autor. Su pueblo natal. Por favor. Muchos lo conocen como el fundador de dicha corriente por su libro Azul, el cual significaba el infinito. Gracias a la obra de Darío, hoy podemos conocer lo que son las características de esta corriente literaria. Listo. Su principal característica era el lenguaje, que se enfocaba en la belleza absoluta. Sí, una güerita de vestido rojo, una linda sonrisa. Ok, nos estamos distrayendo. Sigamos. También es reconocida por la sensualidad, la angustia existencial del ser humano. Perdón. Vamos a retomarla. Reanudemos desde acá la grabación para que nos quede claro. Una linda sonrisa. Ok, nos estamos distrayendo. Sigamos. También es reconocida por la sensualidad, la angustia existencial del ser humano y la postura nacionalista que enfrentaba estos países en ese momento. La postura nacionalista era muy importante para los nuevos países de este continente, ya que debían mantenerse firmes e independientes frente a países como España y Estados Unidos. Bueno, entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar ahora a la literatura del vanguardismo. En el vanguardismo encontramos que se dan diferentes postulaciones, es decir, salimos del tiempo de la industrialización, primero del romanticismo, en donde se da ese idealismo en el ser humano. Luego vamos al modernismo, en donde las personas tienen ese mal del siglo porque se sienten aislados de la sociedad. Y luego aparece el vanguardismo. Es un periodo en donde las personas se dan cuenta que ya han salido de la esclavitud, que ya la sociedad se ha desarrollado más, que ya hay industrialización, que hay nuevas estrategias, nuevas profesiones, y por ende surgen también nuevas propuestas y nuevos estilos literarios. En este periodo, vanguardia quiere decir un paso adelante. Las personas dan un paso adelante en sus estructuras
mentales en sus producciones creativas. Aparecen entonces ideologías nuevas porque las personas están pensando un poco más adelante, están siendo más propositivas. Entonces aparecen las siguientes ideologías en este periodo, como el anarquismo, el socialismo, que lo hemos escuchado, el marxismo, el simbolismo, el nadaísmo. Hay diferentes corrientes artísticas. Lo que en otro periodo era tenido en cuenta como quizá basura o no arte, en este periodo se le denomina arte a esas formas diferentes de pensamiento y de arte, como el puntillismo, el cubismo y el arte abstracto. La mujer en este periodo es un ente poético. La mujer no solamente es como en otros periodos, como en el romanticismo, que era idealismo. En este periodo del romanticismo la mujer era idealista, pero era la musa. En este periodo del vanguardismo la mujer es completamente una compositora. Es totalmente, pasa de ser musa a ser la autora de de sus propias poesías. Los temas que se dan en este periodo son la complejidad del mundo. Se habla acerca de lo difícil que es el mundo, de la falsa expectativa que se podría tener, de la infidelidad, temas que no se tocaban antes porque la sociedad lo tenía como en reserva, pero comienzan a surgir. Prima lo bello de una manera diferente, entonces el puntillismo es una belleza de manera diferente, una nueva estructura. Sean temas exóticos, como se hablan de los monstruos, de los sueños, del erotismo, de las naves espaciales, se comienzan a hablar de esos diferentes temas en este paso adelantado del vanguardismo. ¿Cómo se refleja eso en la literatura? En la narrativa se dan manifiestos literarios, en donde se hace como un texto expositivo, pero que se critica como tal una corriente específica. Hay uno, por ejemplo, un manifiesto literario que se tiene por nombre el naturalismo, y lo que hace es una mezcla entre texto expositivo, texto argumentativo y texto explicativo. Entonces, cuando usted lee ese manifiesto, le está ampliando esa ideología del naturalismo, está criticando a los que no son naturalistas y también le está dando unas explicaciones, unos pasos a seguir para usted ser un naturalista y poder pertenecer a ese movimiento naturalista. Se dan la narrativa urbana, los textos que se presentan hablan más de la sociedad, de los problemas de rivalidades, de lo que sucede en el cotidiano de la vida. Y se habla acerca de alteraciones en los tiempos, entonces se permiten temas como del pasado, el presente, el futuro, volver al pasado, ¿cierto? Comienzan a hablarse de esos temas. La lírica en esa parte se da fuertemente el caligrama en varias versiones, ya estaba inventado desde tiempos antiguos, pero aquí en este periodo funciona bastante, se practica mucho el caligrama porque es una nueva forma de expresión. El verso libre se da bastante aquí, y la antipoesía. ¿Qué era la antipoesía? Eran poemas que realmente iban en contra de esas estructuras mentales que ponía la sociedad. La sociedad decía de pronto que un poema tenía que ser siempre octosílabo. Entonces se hacía un poema criticando esos poemas, esas normas sociales. Esa era la antipoesía, no quiere decir que fueran textos diferentes, sino que eran textos que criticaban esas normas sociales que nos ponían para poder redactar o construir un poema. En la dramática se presenta el performance. Si ustedes se dan cuenta, en la Plaza de Bolívar, en un tiempo vimos unas sillas colgadas con unas manchas de pintura. Eso era un performance, es una obra quieta. También hemos visto quizá en la Plaza de Bolívar, cuando hubo más o menos de 3.000 personas que posaron para una foto desnudos, era arte, pero eso es un performance. Ellos no tenían que hacer nada, sino recostarse boca abajo en el suelo y esperar a que le tomaran su foto. Eso fue una obra, estaba tratando de darse a entender que todas las sociedades son iguales cuando no tenemos la misma piel. Es una forma de expresión artística. Sea el género cinematográfico con varios cambios sociales y se presentan varias propuestas, como por ejemplo King Kong, y sea también el monólogo, la obra de una sola persona en donde el autor, la persona que lo está dramatizando, relata y actúa él solo. Los pensadores, los representantes más fuertes de este periodo, y si usted quiere motivarse a la lectura, le propongo estos escritores. Borges, Cortázar, Mario Vargas Llosa y Juan Rulfo. Son muy buenos y son los principales exponentes del vanguardismo, los que presentaron textos más novedosos. Los que conocen más o menos a Borges y a Cortázar
saben que las producciones de texto de ellos son bastante diferentes, pero muy motivantes para los jóvenes. Siendo así, todos nos acercamos a este puente de Julio Cortázar, entonces es parte del vanguardismo, para que lo tengan en cuenta. Ya todos nos acercamos a este texto, espero que les haya gustado y chicos, espero también que esta explicación les haya servido bastante, que si tienen alguna duda o alguna inquietud me puedan comunicar, que con gusto voy a estar dispuesta para atender su solicitud o sus interrogantes. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.